a daros el saludo a la clase número 3 ya de la asignatura de aprendizaje supervisado al máster de inteligencia artificial de la Universidad Internacional de Valencia. Ya tengo eso súper preparado. Nada, pues daros la bienvenida a todos y todas a la clase de hoy. Vamos a ver unas cositas que, como les comenté, actualizado, puesto en la página, unas cuantas cosas, y refrescar otras de dónde acceder a material para irlo viendo. La clase de hoy será teórico, empezaremos a ver un poquito de práctica y la siguiente clase será totalmente práctica. De hecho, la primera práctica que tenemos. No quiere decir que son dos en total de prácticas, no quiere decir que en otras clases también pues hagamos eh, coding o programemos, porque sí que es necesario en la mayoría de clases pues hacer ejercicios y enterarnos. Lo que pasa es que en las prácticas pues será un poquito más de vosotros también haced marcha y hacéis cosas, y nosotros pues esperaremos y daremos retroalimentaciones, también explicaremos código y nos enfocaremos mucho eso, análisis de resultados y de programación. ¿Vale? Entonces, creo que no he compartido pantalla, toda la pantalla. Y aquí tenemos, voy a poner a alguien para que se vea, ¿no? Ese viaje al infinito. Vale, perdonad, perdónenme, que a día de hoy las clases las estoy poniendo así, o las voy a empezar a poner así, me toca ir manualmente, una por una, ¿vale? Esto es un link de acceso. eh, para hacer links de acceso me toca poner la clase como acceso a invitados también. Entonces podéis acceder directamente desde aquí, ¿vale? En la parte del calendario de la asignatura. Por cierto, nunca he revisado eso. El calendario todo el mundo lo tiene asequible, ¿no? No está escondido ni nada, no, es simplemente un pedacito aquí y vale. Entonces, pueden acceder a través del calendario. El calendario no muestra esta clase. A ver, vamos, iniciar vista preliminar. Esta vista es Ay, sí, no. Yo la veo aquí. Uh, pues, hoy estamos a 9, ¿no? 9 de julio. Se supone que esta es la vista que tiene un estudiante. ¿Vale? Se supone. Mm, descartar. Muy raro eso, ¿no? Ya lo viste, vale, perfecto. Perfecto. Sí, en la principal de la materia, o sea, en el calendario, no sé en qué calendario está, en el del calendario de la materia, así que de la asignatura sí que aparece. Ah, de hecho, al tiempo transcurrido, me gusta esta línea, pues estamos como en un décimo de la sesión, ¿vale? Mm, un doceavo, algo así. Bueno, ya. ¿Qué es el calendario general? Para ti, Juan, ¿qué es el calendario general? Sí, el 14 tenemos práctica. ¿Sale? ¿Dónde salen todas las asignaturas?
Pues a ver, un segundo, reviso eso. Yo creo que escuelas superiores. Mm, un momentico, a ver si lo tengo por acá. Pues no. Es que hace poco me han cambiado de sin periodo. Sala de coordinación, máster universitario en inteligencia artificial. Recursos y materiales. Calendarios 2026. Edición abril. Nosotros somos abril, ¿no? Y um, os referís a este aprendizaje supervisado. No, es este, ¿no? Pues ya. ¿Cómo que no aparece? Acá tenéis dos grupos. ¿No? Vosotros sois el B. No sé qué pasa. No sé. Pues yo claramente sí que lo puedo ver. No veo esta sesión práctica. Amigo. La sesión práctica, si no las veo. Estas están todas puestas. Me les puedo preguntar esta. ¿Por qué? Pero es que yo no puedo editar este. Este sí no lo puedo editar yo. Todas las tenéis. Vale. Pero todos los otros en lo que pasaste no, pero incluso en el mail personal me sale. Vale. A ver. Hago un sondeo. Pero lo cual es un poco extraño. Sí, no, 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 no. Uy, hay muchas personas que no. Venga, por favor, ayúdenme con eso a votar y así bueno, a votar cuando ya muestro respuestas. Bueno, voy a mostrar respuestas. ¿Y por qué no podemos verlas sin respuestas? Ah, 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 ah. Bueno, 14 sin responder. Si respondéis, puedo preguntar si hay un error en la plataforma o qué pasa y ya está, ¿vale? Porque no le damos muchas vueltas a esto. Bueno, ya como con esto me sobra. 9 personas, finalizar sondeo. Eh, 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 y ya yo lo capturo luego, ¿vale? El calendario de las materias, sí, claro, pero no en el general, ok. Lo voy a informar y voy a mostrar no sé en realidad porque yo no soy el que programa el general, ¿vale? No sé eso por qué vía va, la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis y saben que pueden acceder a través del general, perdón, de la asignatura o directamente accediendo a clase, ¿vale? A la parte de videoconferencias. Yo de todas formas las estoy montando en el calendario de clase para que no haya problema. Y con un link de acceso rápido para que solo sea hacer clic y ya está.
Bueno, bueno chicos, chicas, entonces vamos a ir al GitHub de la asignatura. Vamos a empezar a ver, mm, a continuar con lo que estábamos hablando de la estructura de los datos y cómo se ven, digamos, cómo se tienen que capturar aquellas variables y tablas y datos en general para poder hacer un modelo. Entonces uno tiene que trabajar con un input que primero puede tener una forma un poco sucia y uno tiene que llevar una serie de operaciones sobre ese conjunto de datos, limpiarlos, ponerlos bonitos, que tengan el formato que toca, las columnas, en la mayoría de casos de algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje supervisados, deberán ser numéricas, en la mayoría de casos, no en todos. Hay algoritmos que permiten variables categóricas, ¿vale? Y entonces, una vez tiene uno ya todo limpio, listo, es cuando puede ponerse a entrenar modelos. Vamos a ver un poco esa estructura de datos que existen y cómo se transforman o en qué es lo que se alimenta un algoritmo de IA, ¿vale? Eh, 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 vale, gracias Fabián. Bueno, entonces, estamos con este tema uno, ¿vale? Estamos en la parte de terminología y, y vamos a empezar a ver la parte de esta estructura de datos. Bueno, ok. Entonces, ya habíamos hablado de esta parte de dónde estábamos nosotros ubicados o nuestra asignatura, en qué parte de las diferentes divisiones eh, de lo que se conoce como inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, inteligencia artificial viene siendo todo el concepto genérico de un programa que es capaz de em, razonar. Bueno, esto me parece un poco insultante, no, es capaz de aplicar unas reglas para poder predecir algo, ¿vale? Una output recibiendo unos inputs. Entonces esos inputs pueden ser, por ejemplo, inputs que tienen que ver con, por ejemplo, imágenes para una conducción autómata. Entonces, ¿qué hacer dentro de ese conjunto de imágenes y qué trayectoria debe seguir un vehículo? Eso puede ser una toma de decisión. O, por ejemplo, un algoritmo que sirva para detectar lesiones tumorales en imágenes médicas o que sirva para em, predecir el valor, por ejemplo, de un coche, una casa, de lo que sea, ¿vale? Todo eso implica tener los datos organizados, ¿vale? Y ese conjunto genérico de algoritmos o de formas de predecir algo, esos outputs o esas variables objetivo, ¿vale? Es la que nos lleva, nos engloban a definir el área del conocimiento conocida como la inteligencia artificial y es basados en específico en máquinas como que ordenadores que trabajan con datos. Dentro de esa inteligencia artificial está el machine learning, que ya hablamos que son algoritmos que son etiquetados, son algoritmos, bueno, no todos, miento, o alguno de ellos se divide en dos ramas, en algoritmos supervisados y no supervisados. Nosotros nos encargaremos de aquellos donde están las etiquetas puestas por una persona y bueno, está la rama del deep learning que aparte es capaz de hacer un trabajo que hay que hacer manualmente en el machine learning, que es la ingeniería de características, ¿vale? Lo cual no quiere decir que si uno le pasa un dataset malísimo con dos o tres características, él sea capaz de inferir
miles de características nuevas, inventarse, sacar un as bajo la manga y ser capaz de crear un modelo predictivo. Si uno tiene datos con, por ejemplo, de 2, 3 variables que no tengan relación con lo que se quiere predecir, pues el algoritmo, por más ingeniería de características que haga, va a trabajar con las que tiene y no va a hallar nada nuevo, entonces no va a ser capaz. Eso es decirlo de entrada. El ciclo de vida ya lo discutimos, tiene varias partes. Este es el ciclo de vida simple de un algoritmo de Machine Learning. Siempre se pone el foco en los datos, recogerlos, prepararlos, analizarlos y entrenarlos. Esos son como las partes a grosso modo que componen el ciclo de vida. Ya vimos que lo podemos complejizar más cuando metemos la parte o intersectamos lo que hace un científico de datos, lo que hace un desarrollador y lo que hace la parte operacional del algoritmo digamos, cuando ya se disponibiliza el algoritmo para que la gente lo consuma, pueden haber derivas y entonces hay que estar monitorizándolo. Esas partes ya vimos que están metidas en un ciclo, son filosofías de trabajo porque nadie le dice a uno que tiene que trabajar así, pero es cómodo hacerlo, ¿no? Porque es como una receta ya súper trillada de que se sabe que va a funcionar. Pues si no le dicen el pastel de manzana se hace con harina de trigo y luego huevo, se mezclan y tal, y uno se pone a inventar cosas y cambia el orden de las cosas, pues igual no le sale un pastel de manzana bueno. Lo mismo pasa aquí, ¿vale? Estos ciclos pueden ser, que esto no lo había mencionado, pueden ser llevar a reprocesos, ¿vale? Uno puede empezar con una adquisición de datos, ¿vale? Tratarlos, acá esto es muy simplificado esta parte, tratar los datos, analizarlos, llegar a un consenso de que los datos están bien y pasárselos a un modelo, evaluar el modelo, que luego vamos a ver qué es eso, perdón, entrenar y testear el modelo, evaluarlo, ver que no está prediciendo bien, que donde debe decir aquí hay un gato, dice que esto es un perro, y lo dice 50.000 veces, y entonces llevar un reproceso de, no estoy de acuerdo con el resultado, tengo que volver a crear un modelo. Incluso podría llevar a un reproceso que acá no está, pero podría directamente decir, ojo con la obtención de los datos y la preparación, porque se está haciendo algo mal. ¿Sí? No se está poniendo las características que tocan, está horroroso. Entonces, esos reprocesos al final son los que son depuraciones, ¿no? Permítame ver que no me esté dejando acá nada. No. Y base de datos. Ok. Es que creo que acá no tengo. Bueno, lo puedo dar en un momento después de dar. Eso lo puedo hacer rápido. Que creo que acá no lo tengo, pero bueno. Entonces, los tipos de datos, ¿vale? Cuando hablamos de qué es lo que recibe un algoritmo, cuáles son los inputs de un algoritmo de inteligencia artificial, lo más fácil, lo más directo es conectarlo con tablas tabulares. Las tablas tabulares, perdón la redundancia, esa tautología hay que eliminarla del vídeo. Las tablas son una forma ordenada de presentar los datos en el sentido que tienen separados dos partes con las que va a trabajar los datos. Entonces vosotros veis, por ejemplo, esta tabla y a priori, como no hemos hablado demasiado de qué es lo que hace un algoritmo de IA, pues os quedáis como, ahí esa tabla, ¿cómo así que es la entrada de un algoritmo de IA? ¿Vale? ¿Qué hace un algoritmo de IA? Es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer para entender por qué pasarle tablas, ¿vale? Entonces lo que hace un algoritmo de IA es lo siguiente.
Imaginaros esto es una matriz, ¿no? Edad, sexo, altura. Es un conjunto de características. Y esto es una variable objetivo que se quiere predecir, ¿vale? Estos son los sí, los predictores y esto lo que se predice. Es decir, que detrás un algoritmo de inteligencia artificial lo que está haciendo es coger y hace este conjunto de características, es una matriz, me vais a perdonar las personas que sois ultra matemáticas, ¿vale? Esto es una matriz, voy a poner así en notación vectorial, y esta es la variable objetivo y que también es un vector columna. Entonces, que esto es un vector, una matriz, esto es un vector columna. Bueno, ambos son vectores. Y aquí es donde digo que me vais a perdonar porque esto no es tal cual, no es una función lo que hace un algoritmo de IA, pero vamos a aceptar esa analogía y vamos a decir que un algoritmo de IA lo que hace es construir una función f que evalúa las características que se tengan para predecir la variable objetivo. Este es lo pondré entre comillas, porque es con muchas pinzas que hay que decir esto. Eh, Esto equivale, función equivalente a un algoritmo de IA. Es decir, ¿qué hace la inteligencia artificial o los algoritmos de Machine Learning, redes neuronales o algoritmos de aprendizaje supervisado? Pues hayan una función, no es una función, porque no es que se evalúe esto y va a dar, no hay una forma, digamos, funcional de representar los valores, no es como tal, ¿vale? Lo que hace es aplicar unas reglas matemáticas para hallar tendencias o separaciones entre clases. Incluso pueden dar formas cerradas que no sean funciones. Un círculo como tal no es una función es univaluada, ¿vale? Eh, es un mapa, digamos, entre un valor y otro. Entonces, en este sentido, no es que se cumpla eso, no hay una relación funcional, no hay una función que uno diga, pongo esta función para evaluar mis variables objetivos, no. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa detrás? ¿Vale? Es que esta forma ordenada de tablas me permite a mí separar lo que son los predictores, que son las X, o las características. Entonces siempre vais a tener aquí, en este lado, características. Bueno, podéis tenerle esto metido en medio, pero el hipertenso lo podéis tener de primero y sabéis que esta es la variable a predecir. Pero tenéis por una parte, entonces, las características. Uy, esto está como muy tamaño. No puedo. Qué mal. Bueno, características y me deja mover esto, ¿no? Pongámoslo así, características y variable objetivo. Aquí. Variable objetivo. Entonces es como las X contra las Y. Visto así, vale, esto estoy yo llenando, ofuscando la pantalla con cosas, ¿vale? Entonces una forma muy ordenada de hacerlo son utilizar las tablas. Vais a encontrar diferentes formatos. Ahí todos en últimas lo mismo. Están eh, los valores separados por coma.
que entonces lo que tenéis es, por ejemplo, esto se expresaría, por ejemplo, en formato CSV. Si tiene cabecera, entonces sería primero la cabecera, sería algo así como edad, sexo, altura, hipertenso. Siguiente línea, los valores. 15, M, 1,72, 0. Siguiente valor, o sea, hay un salto. 60, ¿no? F, 1,64 y 1. Aquí, por ejemplo, es una clasificación binaria, ¿vale? 1 sería la clase hay varias formas de llamar esto. Si los hipertensos es lo que se está buscando, entonces la clase positiva es ser hipertenso. Y la clase negativa o la clase cero, perdón, vuelvo y digo, si se dice que hipertenso es la clase que se está buscando, entonces esa clase puede ser la clase positiva, hay varias formas de llamarlo. La clase cero es equivalente, es decir, positiva o clase cero, ¿vale? Ah, positiva o clase 1, perdón. Y si es la clase negativa, es decir, no hay hipertensión, sería clase negativa o clase cero. Entonces, por ejemplo, aquí es no hipertenso. Esto tal cual me está indicando es no hipertenso. Hipertenso. Es un cero. Hasta me estoy liando demasiado. Y 1 sería la clase positiva, la llaman positiva porque es que también las métricas se basan en valores positivos cuando es la clase positiva, valores negativos cuando es la clase negativa. Entonces de ahí se hereda todo ese lenguaje. Pero bueno, al final son valores binarios cuando se tienen dos clases, hipertenso o no hipertenso, 0, 1, clase positiva, clase negativa, es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Entonces aquí sería hipertenso. Clase 1. Entonces normalmente lo que tenéis es la separación de variables X contra la variable objetivo, que es lo que tenéis aquí. Y lo podéis tener, por ejemplo, en formato CSV, que es separado por comas, TSV, que en lugar de comas sería un espacio, un tabulador, tab, en Excel, que es un formato propio de Windows, bueno, y cualquier cosa que se os ocurra que puedan dar indicios de filas contra columnas o formas de ordenar filas y columnas, ¿vale? Eh, Esto ya lo habéis visto mucho en Pandas y estaréis súper eh, acostumbrados a eso. Entonces, por ejemplo, tenéis también aquí una organización de filas y columnas, las características serían estas, la variable objetivo sería hipertenso y en general a una fila se le conoce con el nombre de registro, ¿ah? O instancia también le llaman, ¿vale? Eh, Esto es cuando tenemos los datos almacenados de forma tabular. ¿Qué pasa? Las bases de datos o las tablas están muy asociadas a bases de datos que se conocen con el nombre de SQL, ¿vale? Pregunta, ya el sondeo, ¿no? ¿Sabéis qué voy a preguntar? Ah, ¿Habéis trabajado antes con bases? Voy a poner así PBDD, SQL. Sí, todos. Puedes decir que no.
Vale, todos habéis trabajado, bueno, los que no, los que, por ejemplo, podéis practicar W3Q o Geek for Geeks también, SQL, ¿vale? Acá hay, por ejemplo, tutoriales que uno puede ir viendo y puede ir practicando, pues, diferentes. eh, ¿Qué hay detrás de una base de datos SQL? Vale. Entonces, por ejemplo, sin entrar en mucho detalle, hay una. No, yo no quiero usar este. Ah, quiero que se pueda ampliar la imagen. Order, order. Uh, Me están escondiendo las tablas. Ah. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenéis una serie de tablas, ¿vale? Estas tablas es un esquema, una representación de lo que es una base de datos en SQL. Y esto, ¿vale? Está relacionando todas estas tablas, que es una tabla de órdenes. Imaginaros una tienda que trabaja online y entonces tiene envíos y pedidos. Entonces acá está una tabla de órdenes, acá está una tabla de customer, de clientes, una tabla de detalles de las órdenes, otra tabla del producto, porque por ejemplo una tienda pues tendrá una serie de productos que vender y otra tabla que es aparte de las categorías de los productos. ¿Vale? Estas tablas en las bases de datos SQL son bases de datos que están relacionadas. ¿Vale? A ver, os leo. Finalizar sondeo. Under. No sé qué es under. Entonces, aquí se ve como unos diagramas que se llaman pata de gallo, patitas de gallina o lo que sea, porque tiene estas como ramificaciones aquí. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la relación, una muy fácil, entre un cliente y orden es de uno a muchos. Entonces, un cliente, por ejemplo, puede tener varias órdenes. Si yo me voy a Amazon, cojo eh, y busco. Entonces, busco aquí Amazon. Me meto aquí y digo mis pedidos. Puedo tener dos, tres pedidos. ¿Eso qué quiere? U órdenes. Lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo pedidos varios pedidos para la bebé. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, dentro de esta tabla, identificarme a mí, identificar a otro cliente, o Amazon me identifica a mí, a todos los clientes que tiene Amazon, ¿vale? Me asigna, por ejemplo, un identificativo que va a ser único de esa tabla. Normalmente es autoincremental, eso hace que las bases de datos pues sean más seguras, más consistentes, bueno, que tengan una serie de características que las permiten ser mucho más ágiles, ¿vale? Autoincrementales que si cada vez que adiciono, o sea, primero es numérica y cada vez que adiciono un nuevo elemento, eh, un nuevo cliente, pues se incrementa. Pues si estoy en el cliente 2000, el siguiente que entre será el cliente 2001, ¿vale?
Y eso garantiza que un cliente es único. Pues yo no puedo ser, yo no soy Dios, estoy en todas partes y a la vez, no, y ser garantiza la unicidad de esa entrada. Entonces, ese cliente sí puede tener varias órdenes. Las órdenes a su vez son únicas. Por eso tienen una clave primaria, es eso que llaman acá PKS Primary Key, que es el identificativo de cada uno. Si vosotros veis aquí, por ejemplo, hay unas que tienen Primary Key y otras que son FK, que es Foreign Key, que es, por ejemplo, aquí, una orden, ¿vale? Puede entrar como en la tabla de detalles de la orden como una clave foránea. Y entonces eso, ¿qué implica? Que pues acá van a estar repetidas, ¿vale? Acá pueden haber claves repetidas de esa orden, porque se quiere poner más cosas, pues dar pues cuántas cantidades de un producto se pidió, o descripción del producto no estaría en la tabla de productos. Bueno, no sé qué se me ocurre aparte de detalles de la orden. A ver, podría ser la dirección, pero habría otra tabla dirección de los customers. En customers debería haber una dirección. No. Al final lo que se busca es segregar mucho para que puedan las relaciones a través de relaciones lógicas, ¿vale? De teoría de conjuntos, pues hacer unas lógicas que produzcan resultados rápidos. Por ejemplo, consultar la base de datos. Yo cuántas compras he hecho, entonces tengo que intersectarla con las órdenes y cuántos productos he pedido, pues con las órdenes y el detalle de orden. Entonces puedo obtener varias cosas, hacer operaciones para obtener rápidamente algo. Esto, en fin, al final, ¿por qué se trae al mundo de la inteligencia artificial? ¿Vale? Porque, por ejemplo, ya estamos viendo, es una forma ordenada de tener datos. Y si los algoritmos consumen datos numéricos y masivamente y masivos, y las bases de datos están para eso, para almacenar de forma masiva datos, entonces, ¿por qué no utilizar bases de datos relacionales? Está como el camino creado, allanado, pavimentado para que uno haga y monte toda una teoría, perdón, un flujo para hacer un algoritmo de IA. Entonces, esta primera o esta primera forma de almacenamiento de datos, las bases de datos relacionales, van a ser supremamente útiles. Además, hay otra parte que es evidente. Cuando se empieza a hablar de revolución 4.0 es porque, entre otras cosas, además de que los ordenadores se vuelven superpotentes, hay un crecimiento exponencial en el almacenamiento de información en la nube en centros de almacenamiento y de cómputo. Entonces venden esos servicios y tenemos que crear formas sistemáticas en las que se almacenen esa información. Una de esas es esta, ¿vale? Hay otros tipos de bases de datos que son más flexibles. Sí, tal cual, son similares. Sí. Lo que cambia, por ejemplo, en una base de datos Postgre o MySQL, ¿vale? Es que al final el motor o las reglas que se utilizan para hacer eh, esas búsquedas pueden tener ligeras diferencias, ¿vale? Por ejemplo, hay una que es, no sé si conocéis esta SQL Elite. Esta es una base de datos que, por ejemplo, se instala mucho en móviles. Y estas bases de datos, por ejemplo, tienen capadas ciertas operaciones. ¿Para qué? Para que sean más ligeras. Entonces no se puede hacer, por ejemplo, una cosa que se llama el full join o el linear join, sino que creo que, por ejemplo, esta
Esta solo se hace, por ejemplo, para hallar las relaciones entre dos tablas, se hace un left join. Eh, Tomémoslo con pinzas eso que estoy diciendo, pero no sé exactamente cuál es la que se, o los que se capan, me acuerdo que estuve viéndolo por ahí. Totalmente, total, al final los motores SQL, los diferentes motores residen en los tipos de bases de datos. MySQL, SQLite, Postgre y todas. Entonces, cada una de las bases de datos, si lo que hacen es MariaDB, entre otras, les guardan unas reglas para traer y relacionar datos. Entonces esas reglas varían entre tipos de bases de datos. Entonces por eso uno tiene que coger a lo que es un, un ingeniero de datos, ¿vale? Para que diseñe una arquitectura que soporte, por ejemplo, me invento, almacenar toda la información de pacientes. Entonces dirá una persona, pues yo creo que con una base de datos MySQL eso me sobra. Ay, pero si quiero poner historias de usuarios y fórmulas muy grandes con imágenes y no sé qué. Entonces dicen, pues igual tengo que ir a una base de datos un poco más robusta que me admita almacenar imágenes y tal. No, pues las imágenes las cojo aparte y las monto en formatos DICOM, que también soportan bases de datos. Ok, entonces aparte la trabajo de una forma. Ahí, dependiendo del problema, dependiendo de lo que se quiera atacar, dependiendo de si estamos hablando de móviles, si estamos hablando de ordenadores, se utiliza una base de datos u otra, ¿vale? Y al final, los motores de las bases de datos lo que hacen es utilizar diferentes reglas. Es lo que puedo deciros sin ser yo un experto en, en ingeniería de datos. Si hay acá alguien experto, pues puede tomar la batuta y hablar un poco de eso sin problema. Estamos en un diálogo horizontal. ¿Ok? ¿Respondido a tu pregunta, Diego? Perfecto. Vale. Entonces, continuando con esto, pueden existir otras formas uh, 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 más flexibles de almacenar los datos, pero al final son datos. Eh, y por ejemplo, se tienen otro tipo de bases de datos que son las bases de datos no relacionales, es decir, es como tablitas, pero esas tablas no tienen que estar necesariamente relacionadas a través de una llave primaria o una llave foránea en otra tabla, ¿vale? Son bases de datos, imagínense, están en Foro Coches, yo no he entrado nunca a Foro Coches. ¿Cómo es Foro Coches? No. No es que ni quiero verlo porque no estoy acostumbrado. Internet Movie Database, esta sí estoy acostumbrado porque soy muy friki de las pelis. Dune, ¿cuándo nos vamos a ir a ver Dune? Dune me gusta mucho. Eh, entonces vamos a meternos, por ejemplo, aquí a la Odisea misma, no sé. Bueno, entonces aquí está, ¿dónde está? Aquí hay por ejemplo, todo esto que está detrás de, si veis, si os metéis en cada una de las pelis, pues va a tener esto, director, guionistas, estrellas, un puntaje por aquí, 5 de 10. Uy, la ponen a parir. Una serie de el reparto, ¿vale? Más director y por acá abajo tenéis, bueno, si os metéis aquí, no, esto no. Tenéis un foro donde la gente va a ir, pone a caldo. Es que me cambiaron ya la página. Bueno, por ahí habrá un foro.
Total, ¿qué quiero decir con esto? En esta forma de mostrar los datos, todos estos son datos provenientes de una o asociados a una película, ¿vale? Puede existir, por ejemplo, que se sepa o que se tenga bueno, el director casi que es un must, el guionista o no ponerlo, las estrellas o no ponerlas. Entonces, cuando uno decide que no va a utilizar algo y no quiere gastar un campo para hacerlo, en una base de datos relacional tengo que tener sí o sí esa columna, ¿vale? Aquí yo no puedo coger y decir, no, es que me voy a quedar la edad en este registro, no la voy a poner y no quiero que me gaste una columna para ello. No, eso en las bases de datos se podrá poner, admitir que tenga valores nulos o que no tenga valores, eso se puede dejar que pase, pero tendrá que tener un valor sí o sí, o nulo, entendedme, cuando uno es que no tiene valor, pero tiene la casilla reservada para meter ahí algo. En las bases de datos no relacionales puede contener o no esa casilla. Es decir, por ejemplo, imaginemos que estamos tomando una base de datos de personas. Entonces puedo almacenar el nombre en la primera instancia o el primer registro, el nombre, la edad, la ocupación, la cédula, esto es DNI, y el estado de esa persona. Pero en otro registro puedo decir, no, no tengo que, no es necesario almacenar el estado. En muchas bases de datos, por ejemplo, cuando están haciendo formularios, están recogiendo y os preguntan el género. Y hay veces dicen no responde o no pone nada y pone un guión. Entonces permiten esa flexibilidad de no voy a trabajar con relaciones a costa de que mis bases de datos no tengan que almacenar todo y gastar memoria para todo. Esas bases de datos se utilizan mucho, por ejemplo, en Internet, sobre todo en la creación de páginas, de ciertas páginas, porque permiten un intercambio rápido y ágil de información y de datos. ¿Vale? Los foros, por ejemplo, tenéis toda una lista, una chorro de me gusta esta película porque esta película, el actor hace un papelón y bueno, el trama que hace es espectacular. Bueno, toda esa descripción implica texto. Hay veces en las bases de datos relacionales los textos están capados a cierto número de caracteres. Aquí uno puede ponerlo o ser flexible con eso. Y puede además decir, si la persona no quiere comentar en esta película que no comente, entonces no tengo que almacenar un comentario que no va a estar, no tengo que darle o asignarle memoria a algo que no va a estar. Y además trabajan en un formato asociado que se conoce como formato JSON. El formato JSON en Internet es muy importante porque cuando uno hace peticiones a una a una página que va y consulta base de datos, se intercambian mensajitos a través de este tipo de formato. Bueno, las bases de datos relacionales también no todas funcionan con JSON, la gran mayoría, digamos que utilizan algo parecido. Por ejemplo, hay una que es muy conocida, que es esta base de datos que es MongoDB. Eh, los formatos que tiene esta base de datos entre ellos son JSON y un formato propio que es BSON, que es como una especie de JSON pero binario. Entonces es como muy compacto. Cuando es binario es porque están almacenándolo en formato máquina. Entonces al hacerlo así lo pueden hacer mucho más comprimido. Bueno, sin utilizar reglas de compresión. ¿Vale? Entonces, aquí ya uno no habla, aunque al final es lo mismo, se puede llevar a lo mismo que las tablas, pero cambia un poco la nomenclatura, la forma de nombrar las cosas. Ya las diferentes
bueno, las bases de datos esta parte son bases de datos como tal. Dentro de las bases de datos, lo que serían tablas, lo conocemos como colecciones. Entonces, por ejemplo, una base de datos de un análisis por ejemplo, una muestra estadística, se tienen estas tres colecciones, ¿vale? Y dentro cada registro y tal se le conoce con el nombre de documento, bueno, en fin. Es muy parecido. La pregunta es, siempre que quiero crear un modelo de IA, tengo entonces que pasar por una tabla tipo SQL o no. Puedo tomar directamente una base de datos no SQL e inyectarla en un modelo de IA. ¿Qué creéis? ¿Queréis hablar un poco y debatir de esto? Vamos a pensar en esa... Vale. La pregunta es, un algoritmo, para entrenar un algoritmo de IA, vamos a ponerlo en específico en Python, se puede inyectar o entrenar el algoritmo con cualquier formato de base de datos, con cualquiera, o hay que estandarizarlas. Para esa pregunta vamos a pensar en lo que decía que un algoritmo de IA lo que hace es hacer una f de x igual a y, donde x es una matriz de características. Debemos estandarizar. ¿Quién más opina como Fabián? Todos estamos que debemos estandarizar el formato de entrada. Le preguntemos a ChatGPT, a ver qué opina ChatGPT. Todo hay que llevarlo a tablas. Y entonces la pregunta sería, ¿qué pasa cuando tengo una BBD tipo MongoDB y uno de los campos? Esto no es un problema para pero sí puede ser para scikit-learn, porque todos los ejemplos deben tener el mismo conjunto de características. Vale, entonces acá, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Nombre, Ana, edad 30, ciudad, Valencia. Aquí no le pone la ciudad y aquí no le pone la edad a este. Entonces siempre hay que llevarlo a este formato. ¿Qué pasa? Que entonces toca buscar entre estas instancia 1, instancia 2, instancia 3, toca buscar cuáles son todas las llaves distintas que existen en la base de datos. Esto está en formato clave, perdón, llave no, claves. Está en formato clave, valor, pensándolo desde el punto de vista de un diccionario de Python. Entonces hay que buscar todas las claves no únicas, perdón, diferentes. Y cuando tenga un registro que no tiene todas las claves, en las claves que no aparecen hay que poner un dato faltante.
y de esa forma se estandariza todo. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. Vale. Perdón, entonces se pondría un nulo en ese, Sí, en un ese not a campo. number. Sí, se pone un dato nulo, tal cual. Ok. O sea, se tiene que rellenar con algo, con nada. Se rellena con un not a number, pero se rellena. Sí, porque los algoritmos de IA tienen que saber que hay algo ahí. Luego se pueden aplicar técnicas de rellenado de datos, que se llaman imputaciones de datos faltantes, y bueno, pues intentar adivinar un dato para rescatarlo. Sí, bueno, eh, nada, chicos, chicas, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos hasta las 9. 9008, porque ya deben ser las 03, y volvemos en eso, a las 9:08, ¿vale? Entonces nos vemos en breves. Voy a apagar la cámara y el micrófono para que no quede grabado, pues,
Hola, buenas. ¿Qué tal, chicos, chicas? A ver, no ha decaído todavía las personas que estamos. Genial, ¿vale? Entonces volvemos para retomar donde íbamos, ¿ok? Vale. Sí, se está viendo todo bien. Que si es un problema, entonces, esto sí que es un problema. Por ejemplo, si tengo dos tablas, bueno, primero es plantear, de entrada está mal planteado. Por ejemplo, de clientes y productos, si no tengo relación entre clientes y los productos o los pedidos, por ejemplo, vale, tendría que buscar una forma de relacionar esto. Entonces podría perder esa parte de la relación, ¿vale? Lo que dice acá, tal cual, no se pueden hacer join, no se puede saber si el producto pertenece a qué cliente, no se puede construir uno. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidados porque igual esta no es la base de datos que uno debe utilizar para este tipo de problemas, ¿vale? Pero eso, nuevamente, no os compete a los científicos de datos, eso vendría antes. eh, Tendría que ser un buen ingeniero de datos que haya desarrollado una base de datos tal y como toca, ¿vale? Entonces es simplemente tener cuidado con eso. Hay ciertas cosas que se pueden rescatar cuando uno está trabajando con bases de datos no relacionales, como el caso de los datos que no aparezcan, pero las relaciones sí es difícil, ¿vale? Sí, intentar reconstruir de alguna forma, Diego, las relaciones, sí, pero es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza hacer eso. Eh, bueno, voy aquí a cerrar esto y correcto. Ese es por eso hablaba de que al final es, si alguien opta por utilizar bases de datos no SQL para usar relaciones, está muy mal. ¿Sí? Entonces, las bases de datos cumplen una función dependiendo de dónde se estén usando. ¿Vale? Entonces hay que saberlas escoger. Ok, siguiendo con esto, entonces, esa partecita que hemos llamado características, que es, por ejemplo, edad, sexo y altura, para predecir la hipertensión, ¿vale? Podemos tener que puede ser también de diferentes naturalezas, ¿vale? Entonces pueden ser variables que son categóricas o variables que son numéricas. Eh, Esas variables categóricas o numéricas, ¿vale? Eh, pueden ser numéricas infinitas, con infinitos valores, pueden ser eh, con, digamos, valores acotados, pueden ser categóricas numéricas, por ejemplo, el grado de escolaridad de una persona es una categórica numérica, ¿vale? Porque va desde 0 hasta, me invento, 16, donde 16 sería una persona que tenga doctorado super homologado. Y 0 es no tener pues, un nivel de formación. Entonces hay diferentes formas, por ejemplo, de almacenar las características.
una persona, por ejemplo, la altura de una persona se podría o dar en términos de centímetros o poner una variable que sea categoría, pues, baja, mediana, alta, y tener 3 categorías nominales, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se tienen entonces ese tipo de variables? Cuando se van a meter en un algoritmo de IA, la mayoría de algoritmos sobre todo los de aprendizaje no supervisado, perdón, miden, por ejemplo, utilizan para separar los conjuntos y hallar patrones, utilizan distancias, utilizan básicamente distancias. Miden mucho distancias entre puntos, por ejemplo, entre valores. Como tienen que ser numéricos esos valores, entonces, por ejemplo, tener la variable sexo como una categoría, una letra M o F, ¿vale? Es un problema. Entonces hay que convertirla en una variable numérica. Afortunadamente existen métodos para hacer eso. Entonces, esa parte no hay problemas, ¿vale? Y se pueden solventar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me salto esta parte porque esta parte es la que ya he hablado de la estructura de una de un aprendizaje de deep learning o una estructura de capas. ¿Vale? Entonces, al final se pueden tener, por ejemplo, dos conjuntos grandes y con ciertos matices entre ellos, porque hay variables continuas como la presión, ¿vale? La velocidad, o sea, no tiene un rango infinito de valores. Evidentemente, pues la velocidad más allá, mira, por ejemplo, la velocidad en física tiene un rango máximo, que es la velocidad de la luz. Más allá de la velocidad de la luz no hay nada. Es imposible tener algo más grande que la velocidad de la luz. Es una máxima de la teoría de la relatividad. La altura, por ejemplo, pues también es de una persona, sería una persona puede medir más me invento el que más haya medido la historia de la humanidad, 3 metros y me estoy patinando, pues dudo que ya 3 metros será un valor máximo. Entonces pueden tener valores mínimos y máximos o valores, un rango infinito, ¿vale? De valores, o un rango continuo entre valores decimales también. Y también existen las variables discretas, por ejemplo, acá está la edad, el sexo, la escolaridad, la lateralidad, que se describen a través de, pues eso, de categorías, ¿vale? Nada, acá hay una pequeño test para que vosotros os probéis. Escriban los entes que componen la inteligencia artificial y su jerarquía. ¿Vale? Y está mostrar código. No está mostrar código, no hay nada. Vale. Podéis aquí practicar un poco. Enumere los pasos del ciclo de vida de un modelo de Machine Learning e indique qué factores podrían implicar un reproceso. Acá podéis poner, escribir, practicar un poco estas 4 o 5 preguntas. Os ayudarán. O sea, este es el tipo de preguntas en un examen tipo test de la asignatura que se evalúan. No serán más complejas que esto. ¿Por qué? Porque hay una filosofía. Bueno, yo soy de esta filosofía. Primero, yo pasé muy mal en mi vida los exámenes. No me considero un alumno malo, ni tampoco no brillante. Soy un alumno. Me gusta mucho aprender. Y creo que someteros a preguntas muy complejas en un examen tipo test, lo único que se mide en últimas es la capacidad de una persona de tener nervios o no, de ser inmune a los nervios o no. Entonces, yo creo que estos tipos de preguntas son preguntas relajantes. ¿En qué sentido? En que uno se pone a prueba
pero en conceptos, en entender la lógica conceptual de las cosas. Y ya cuando sí son cosas más difíciles, como por ejemplo un script de programación y hacer un modelo, que tendréis que hacerlo, pues eso sí, tener un tiempo para hacerlo. Por eso el examen se divide también en dos partes. Una tipo test, donde tenéis preguntas ya de este estilo, no va a salir nada diferente a esto, ¿vale? Y practicáis vosotros. Eh, entonces, dicho esto, ya hemos terminado el primer notebook. Muy bien. Vamos al segundo notebook, SQL, ¿qué con esto? GitHub. Bueno, entonces voy a mostrar aquí el tema 1. Y vamos a la par, porque es que yo soy a veces un desastre en el orden, porque en mi discurso me lleva por caminos insospechados. Me tengo que poner orden a mí, ¿no? Entonces, para ponerme orden, lo que hago, el orden para mí es el manual de la asignatura y ver que voy un poco pues, por donde tengo que ir. Hay veces esto me encorjeta y me siento tanto, entonces ya todo esto lo hemos hablado, tipos de aprendizaje los hemos hablado, estructuras de datos los hemos hablado. La limpieza de datos la hemos tocado parcialmente, ¿vale? Hemos hablado conceptualmente de ella, pero vamos a hacer una práctica de esto y de esta parte. Entonces vamos a pasar al capítulo 2, ¿vale? En donde vamos a empezar a hablar de ciertas cosas, porque es que, a ver, hablar, por ejemplo, uno tiene que coger los datos, voy a hablar de estos simplemente por encima, ¿vale? Porque es que quiero hablarlo con ejemplos y los ejemplos los vamos a hacer práctica, ¿vale? Entonces, en la fase de preparación de los datos pueden tener diferentes escalas, es decir, yo puedo tener que, por ejemplo, aquí la variable, perdón que cerré esto, pero me sirve, o incluso de tener diferentes tipos, y tocaría estandarizar los tipos en sí mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, vale, por ejemplo, mirar la edad y la altura. Es un caso un poquito pasable, admisible, pero la edad tiene diferente rango de valores o diferente escala que la altura. Y si, por ejemplo, acá pudiera, imaginaros que mido, no sé, las partes por millón de una sustancia o partes por millón de una sustancia de la sangre o lo que sea, de algo en la sangre. O conteo de plaquetas, imaginaros. Y entonces puedo hablar del orden de millones. 10 elevado, me invento un número muy grande, 10. Entonces, por ejemplo, ese conteo de plaquetas respecto a la edad y la altura y el sexo en sí mismo sería un valor que se podría traducir en un número, implica que se van a tener diferentes escalas. Por lo general, los algoritmos de IA son, sobre todo los que son basados en cálculos de distancias, son muy susceptibles a las escalas de las variables, de las características. Entonces uno lo que hace para evitarse problemas es
estandarizar aún más los datos. Tienen que tener un formato tabla. Digamos que ese es el primer requisito. Ok. El segundo requisito sería que no hayan diferencias de escala. Entonces uno puede normalizar cada una de las filas, de las columnas, perdón, a que tenga un rango de valores entre 0 y 1. Y de esa forma se evita que un algoritmo cuando sea entrenado pues tienda más a utilizar el conteo de plaquetas o de lo que sea para predecir una hipertensión o no. Entonces no se fijaría tanto en esa característica, sino que intentaría de verdad darle peso a todas. Ahora, intrínsecamente hay una relación. Puede que una de las características esté más relacionada con la variable hipertensión, entonces le dé mayor peso a esa característica. Bueno, en fin, eso es otro problema. Entonces, uno de los primeros pasos es eso. Por ejemplo, aquí en esta parte, donde se habla de esta limpieza de datos, se habla de normalización y estandarización. Esas son dos operaciones de, por ejemplo, estandarizar es otra parte, es que si uno tiene unos datos que siguen una distribución en campana de Gauss, por ejemplo, pues yo quiero que esa campana de Gauss tenga un ancho de tanto y un valor máximo de tanto. Entonces uno, perdón, estandariza el ancho y a ver, estandariza es x menos sigma partido perdón, x menos x menos, ¿qué es? Menos la media, sí. Perdón, entonces lo que hace es centrar la distribución en cero y que tenga un ancho dado, ¿vale? Eso es otra forma de normalizar los datos que vamos a ver en su momento. Y son requisitos para que los algoritmos actúen bien y no le den peso a una característica sobre otra, ¿vale? Uno puede coger esos datos que son, por ejemplo, no tan amber y darles un valor. Imaginaros que tenéis en una columna, ¿sí? Tenéis la columna edad, ¿vale? Edad. Entonces tenéis una serie de valores que van a inventar 10, 10. No hay dato 10 y 10. ¿Vale? Entonces uno puede decir, este dato lo voy a cambiar por el dato más frecuente. ¿Cuál es el dato más frecuente aquí? Pues un 10. Sí, entonces esa parte hace parte de esto que se conoce como imputación de datos. Y la otra es que no todos los atributos están relacionados con la variable objetivo. Entonces hay una parte que es selección de atributos o ingeniería de características también, ¿vale? Y es, por ejemplo, imaginaros que tenéis el valor de una casa, valor casa. Perdona si soy un poco bestia con el ejemplo que voy a dar. Entonces hay un número de personas ingresadas en UCI. Número de personas ingresadas en UCI. Está el área de la casa y el valor de la casa. Pues vosotros me diréis, pero ¿qué relación tiene el número de personas ingresadas en UCI con el valor de una vivienda? Entonces estas, por ejemplo, se está descartando, se está seleccionando el área. Esta parte es la parte que corresponde a la selección de atributos. Hay ciertas reglas para seleccionar atributos que vamos a ver. Entonces, esta parte como la vamos a dejar para hacer prácticas también, pues entonces la vamos a ver en la siguiente. Pero básicamente es trabajar, hacer sobre los datos una serie de operaciones para que se puedan presentar de forma imparcial, es decir, sin preferencias para un algoritmo de IA. Vamos entonces a ver otra de las partes de
de trabajar con esos datos. ¿Vale? ¿Qué es la parte de validación y evaluación? Hasta aquí vamos bien, chicos, chicas. ¿Se entiende todo lo que he dicho? Voy muy rápido, muy lento. Me podéis poner a caldo. Yo no tengo, intento no tener ego en ese sentido. Me podéis poner un dedito hacia abajo y no pasa nada. Eso sí, me decís que estoy fallando e intento mejorarlo, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el tema 2, ¿vale? ¿Y dónde está el tema 2? Estar aquí. Dame un segundito a ver si puedo hacer una cosa. Tenerme paciencia porque es que me desespera esto y no lo he puesto. A ver si puedo poner una tableta de estas graficadoras para poder escribir. Que me da mucha pereza escribir con un ratón. Y no lo había hecho. Y ya la encontré. Es que me. Ah, pero esto no lo puedo. Ah, sí, esto sí lo puedo conectar directamente aquí. Tal cual. Rezado un poco para que, si creéis en algo, para que me deje hacer esto. Y sí, lo puedo hacer. Ay, mira. Sí que puedo trabajar con la graficadora ya. Y ha sido súper ultra rápido. Ok, genial. Entonces, vamos a ver una parte de cómo opera un algoritmo de IA y cómo opera sobre todo en cuanto a saber que está haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces ya hemos hablado que hay dos tipos de problemas a los que nos vamos a enfrentar. Por un lado, queremos predecir categorías que puede ser derivar en dos tipos de problemas, los problemas multiclase, por ejemplo, predecir tres clases, tres segmentos poblacionales que compren diferentes cosas, tres productos, champús, zapatos y, no sé, y tecnología o ordenadores. Eso podría ser un análisis de mercado de tres categorías. O un problema de clasificación binario. Dos categorías, por ejemplo, cáncer, no cáncer, alto, bajo, ingresos medios, ingresos medio alto, bueno, cualquier cosa que os imaginéis que puedan ser dos categorías, ¿vale? Y también tenemos los problemas de regresión. En los problemas de regresión, ¿vale? ¿Qué se está prediciendo o qué se predice? Se predice un valor numérico. Entonces en esta sí es directa. Un número es lo que se predice. Vale, acá es. La pregunta es, ¿qué se predice? ¿Categoría multiclase o categoría binaria o un número? ¿Ok? ¿Cómo sabemos, acordados, que
la predicción es la función que me estoy inventando, que los matemáticos me odiarían, para esto, ¿vale? Entonces, esto es lo que predice algo. Por ejemplo, el precio de una casa, le pongo el área, que sería entonces en una X que está dada por el área, f de X, me va a dar el precio de la casa, que es la variable Y. Y le voy a poner una comita ahí. ¿Vale? Eso que me indica en el lenguaje de la IA es que esto es una predicción. O también lo tenéis así como un gorro encima, como un sombrero y sombrero. Si estamos hablando de un número, esto es trivial. ¿Cómo se puede hallar una métrica o cómo se puede dar indicios de que estoy cerca a mi variable objetivo? Si hago. Entonces es una métrica, en el caso de regresiones sería, por ejemplo, hacer y que se predice menos la y real. Eso es una métrica que me está diciendo qué tan cerca está la y predicha de la y real. Si es muy cercana a cero, el problema está súper bien, pero si en general está mucho menor, o muy diferente, no sé cómo poner muy diferente en lenguaje matemático, muy diferente de cero, ahí tengo problemas, ¿vale? Entonces aquí es un buen modelo, aquí es un mal modelo. ¿Qué pasaría entonces con el caso de que tenga predicción de clases? Vamos a suponer entonces también que en clases tengo, ¿no?, una variable que predigo, ¿no? Una variable y. Lo que pasa es que esto es un número que puede ser pues, una categoría. En el problema multiclase perdonad y lo copio aquí más bien y así lo hago un poquito más ordenado. Aquí lo que se predice es una y predicha que puede ser un valor numérico, imaginaros 0, 1, 2, si son tres clases, al bajo, medio, alto, o si es binario, suelen ser 0, 1 o también puede ser menos 1, 1. Son formas de decir la clase negativa, la clase positiva, la clase negativa, la clase positiva. ¿Vale? No nos vamos a lidiar mucho con esto. Son categorías, pero el problema es que yo no puedo coger y elegir una métrica, ¿no?, que me diga esta menos esta. ¿Por qué no se puede? Porque es que son categorías que están dadas por números. Ah, sí. Pero es que, por ejemplo, me daría una falsa sensación. Imaginemos el problema multiclase. Y tenemos que le entra una instancia, o sea, entra unas características, ¿vale? Y se predice vamos a imaginar, un 0. Y en realidad la clase es un 2. Entonces yo hago esta resta, ay, me da menos 2. Entonces estoy mucho más equivocado que si hubiera sido la clase, por ejemplo, entre 0 y en realidad era un 1. Ah, es que está en menos 1. No, eso es mentira, eso es totalmente una ilusión. No puedo crear una resta aquí porque tan malo es equivocarse prediciendo un 2 cuando un 0 cuando en realidad es un 2, como prediciendo un 0 cuando en realidad es un 1. Entonces se construyen otras métricas que son como conteos. Más fácil es hacer conteos en un grupo. Entonces, bueno,
recapitulo. Las regresiones, las mayorías de métricas para saber qué tan bien estamos prediciendo son restas. La mayoría de métricas van a tener como insumo la resta, que es una distancia entre dos números. La resta mide distancias entre dos números. Cuando la distancia es muy pequeña es 0. Cuando la distancia es muy grande, pues es un valor muy grande. Ahora, ¿qué pasa cuando con las métricas que tienen que ver con categorías? Lo vamos a ver visualmente. Tenemos que ir a contar cosas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dos grupos. Un modelo, que es una línea recta, ¿vale? Y dos grupos de puntitos. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, y acá voy a poner 1, 2, 3, 4, y ya está. Entonces, ¿cómo hago esto? Imaginaros que tomo este punto, que sé que la etiqueta, este punto, voy a poner al lado una X. Una X es que lo predijo como mal. Mi algoritmo, entrené un algoritmo y en vez de predecirlo como azul, lo predijo como rojo. Y el resto sí lo predijo bien. Este lo predijo bien, este lo predijo bien, este lo predijo bien. Perdón, este no. Este era el que predijo mal. Y este lo predijo bien, este bien, este bien, este bien y este bien. Entonces, ¿cómo puedo crear una métrica? Por ejemplo, una métrica podría ser el total de aciertos, ¿no? Voy a poner aquí una métrica. Para saber qué tan bueno es mi algoritmo, puede ser definir el total de aciertos sobre el total de la muestra, total muestra. ¿Cuánto es en este caso? El número de aciertos son 8, ¿no? Sobre el total de la muestra, que son 9. ¿Cuánto es 8 novenos? En números. 0,88888. Entonces tiene una precisión. Mi modelo de esto estoy contando cuántas veces ha acertado y cuántas veces y cuánto es mi población total de casos, ¿vale? Si este no se hubiera equivocado, entonces sería 9 partido 9, 1. Eso es una métrica bastante intuitiva. Recapitulo ya y cierro capítulo ahora. Las métricas de regresión que implican variables objetivos. Esto lo voy a hacer con la cámara para que me vean así mi cara de recapitulación. Entonces tenemos dos problemas, ¿vale? Problema de regresión, variables objetivos numéricas, el insumo para las métricas para decir qué tan bien es mi modelo que predice respecto a mi valor real, es la resta, el insumo, o sea, la materia prima que se utiliza para calcular métricas es restas. Y en las categorías, cuando estoy prediciendo categorías, el insumo principal para crear métricas es contar casos buenos sobre totales, contar la clase positiva sobre el total de positivas. Hay un montón de métricas, de hecho, que se pueden derivar en la clasificación porque esa que acabé de hablar no es la única. Bueno, de hecho en la otra, en
la regresión también se puede combinar la resta de muchas formas, pero es súper evidente que la de resta da un indicio que también estoy prediciendo. ¿Vale? Voy entonces a hablar de esto. Y mirad, entonces, este es un problema de regresión lineal. La rojita es la tendencia, o sea, el modelo. Y los datos son los puntos. Esto es en 2D, esto es en 3D. Puntos en 3D y en ND, pues ya no puedo representarlo. El modelo es un plano y los datos son los puntos en rojo. Si yo llego y cojo cada una, hago un promedio, por ejemplo, de todas las distancias. Uy, ¿qué pasó aquí? Ajá. Hago un promedio de todas estas distancias. Voy a poner otro. Vamos a escribir en este de aquí. Si cojo, perdón, desde aquí hasta aquí, esta distancia, con esta distancia, con esta distancia, con esta distancia. Imaginaros, todas las distancias de los puntos al modelo, esa es una resta, ¿no? Es restar esta ahí menos esta de aquí menos esta de aquí, esta de aquí menos la del modelo. Y hago un promedio de todo eso, eso sería una métrica. Hay diferentes métricas, diferentes formas en que yo puedo promediar esa distancia entre lo que tengo y lo que predigo. ¿Dónde vienen esas métricas? Aquí abajito. Mirad, perdonad esto, que eso es un error de, no sé por qué aparece aquí ese, es un error de, no tengo identificado aquí. Left, debe ser del uso de los corchetes estos, pero bueno. Lo que quería decir es que, mirad, por ejemplo, esto es una métrica que mide el error absoluto medio. Está midiendo, esto está horroroso, está corrido. Está midiendo el valor medio de las restas en valor absoluto. Este es el error absoluto porcentual. Lo mismo, el insumo en la resta. Y está dividiendo entre el valor máximo de las I, de todas las I que tiene de verdad, o sea, de los valores reales de las I, coge el valor máximo. Acá le pone un épsilon porque se cura en saludes. Si hay si digamos el mayor de las I es muy cercano a cero, pues y lo pongo en un denominador, esto va a petar. Si es cero, el valor más grande de las I. Entonces peta la división, entonces pongo un valor épsilon, no cero, para que esto no pete, simplemente un apaño. Pero está hallando de forma porcentual respecto a la I máxima. El valor cuadrático medio es la resta elevada al cuadrado entre el número total de datos. La raíz cuadrática del valor cuadrático medio, pues esto más raíz cuadrada de ese valor. Todos el insumo, lo que digo es una resta. La resta me va a decir qué tanto se parece el valor predicho al real. ¿Se entiende eso, chicos y chicas? ¿Sí? Perfecto. Como no quiero dejar a medias en la explicación de las métricas de clasificación, porque son varias. Vale,
esta que decía del true positive sí lo voy a explicar, pero el resto no lo voy a explicar porque hay más métricas. Explico esta rápidamente, dejamos la clase así por hoy. En la siguiente terminamos las métricas, que no sería mucho, y nos metemos con el tema de hacer ejercicio. ¿Vale? Entonces mirad, por ejemplo, en el caso de que había ilustrado, ¿vale? Que tengo una frontera de decisión. Lo que pasa es que acá es lo mismo, es contar cuántas veces acerté frente al número total de datos. Entonces acá mete, por ejemplo, los true positive y los true negative frente al total de positivos y al total de negativos. Cuando uno le dicen true positive, en realidad le están poniendo el calificativo de lo que lo que clasifiqué como clase positiva, que en realidad es positiva. Y los true negatives, los que mi modelo clasificó como negativos, que en realidad son negativos. Entonces en el ejemplo anterior, que por lástima borré y ya no puedo recuperar. Vamos a rescatarlos aquí. Vale, tenía esta frontera, esta línea divisoria, tenía, vamos a decir que en rojo son los casos positivos. Vamos a ponerlo más grande. 1, 2, 3, 4, 5. Y los casos negativos en azul, como un poco siguiendo 1, 2, 3, 4. Y predije todo bien menos 1, ¿vale? Que ese 1 que predije mal, ya lo voy a leer, es este. Perdón. Este lo predije como rojo cuando en realidad era azul. Este al lado este. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos verdaderos, acordados? Esta es la clase positiva y esta es la clase negativa. Y esta es la clase negativa. ¿Cuántos verdaderos positivos tengo? O sea, mi modelo, ¿cuántos predijo como positivos y eran positivos? Voy a poner esto en negro. Entonces, esto es, voy a usar un poco de notación true positive, que en realidad es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esto es lo que predijo mi modelo más los verdaderos negativos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, ¿cierto? True negative. Son 3. Entre el total de positivos, que es 5, más el total de negativos, que es 4. Esto da igual a 8 novenos, que es lo que tenemos anteriormente, o lo que teníamos anteriormente. Es lo mismo decir aquí el número de aciertos totales, frente al total de los datos. El total de los datos en un conjunto binario de datos, pues es los positivos más los negativos. Es lo mismo, número de aciertos, y esta es una métrica que es la exactitud, la accuracy, vamos a decir. Es una métrica que puede utilizarse, tiene sus problemas, que luego los vamos a ver también, ¿vale? Conteo para el problema de clasificación. Las métricas se crean en el problema de clasificación contando, y las métricas se crean con restas en el problema de regresión. Ahora sí os dejo. Perfecto. ¿Alguna duda, queja, reclamo, solicitud? ¿No? No, todo bien, genial. Gracias, María. No me hace sentir menos solo cuando alguien responde. Bueno, nada. Entonces, os doy las gracias por la atención hoy.
Seguid así, nunca cambiéis y nos vemos en la siguiente clase con muchas ganas y os dejaré los ejercicios que vamos a hacer, ¿vale? Para que los practiquéis. Venga, que vaya todo muy, muy, muy bien y que gane el mejor hoy.